עשינו לך מנוירו בני מוישה אוי 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 וקופסו עשינו לך מנוירו בני שלא יימן אוי 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 וקופסו Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es Avaricia, el beso color carmesí. Una vez más, Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Empecemos con el pasuk base que tenemos en Bereshit 37 del 26 al 27 y dice así: Yahudá dijo a sus hermanos: ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Vengan, vendámosle a los Yishmaelín en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos prestaron atención a él. Bueno, este tema es interesantísimo, ¿no? Como todos los que vemos. Y bueno, durante el desarrollo de este tema profundizaremos en las escrituras que nos darán una luz más brillante acerca de los problemas interminables que causan las malas decisiones que están relacionadas con el hecho de vender los principios básicos que nos han sido inculcados por nuestros seres queridos o en otro caso por nuestros líderes, ¿no? Por nuestros guías. Comprenderemos también de manera más profunda cómo afectan al alma y cómo ésta afecta a otras almas hasta incluso destruirlas. Entenderemos también lo efímera o pasajera que es la vida por la cual peregrinamos, comprendiendo también lo importante que se vuelven los consejos sabios de los ancianos de años y la manera en cómo un atolondrado joven puede hacer años buenos de vejez si sabe pues atesorar lo bueno y desechar lo malo. De esta manera pues llegaremos a ciertas conclusiones acerca de lo que es el amor al dinero y cómo vencer ese mal sentimiento, convirtiéndonos en personas generosas y abiertas de corazón, pero a la vez astutas y sabias para obtenerlo, ¿no? En el testamento de Yahudá vamos a leer esta vez y tenemos en el Perek 1 que dice copia de las palabras de Yahudá dirigidas a sus hijos antes de su muerte. Se congregaron todos y fueron a verle. Entonces les dijo: yo fui el cuarto hijo de mi padre. Mi madre me llamó Yahudá, pues así misma se decía: doy todá al Adón porque me ha dado un cuarto hijo. Yo era rápido y diligente en mi juventud, y obedecía a mi padre en todo, respetando a mi madre y a su hermana. Cuando me hice hombre, mi padre me bendijo así: serás Melech y tendrás éxito en todas tus cosas. Aquí he puesto yo en mis notas que por favor miren el vídeo que se llama La puerta al Malhut HaShamayim o al reino de los cielos, ¿no? Que es este, para que entiendan un poco más acerca pues de la Dalet o de Yahudá, ¿no? En este caso, que es el cuarto hijo. Y entonces está aquí, este anuncio no es nuestro, así que aparece ahí, pues está aquí, este es la puerta al Malhut HaShamayim o al puerto de los cielos, ¿no? Entonces les invito a que lo miren y que puedan ampliar un poco más el tema respecto a la Dalet. Ahora vamos a ver en el Perek 2 y aquí tenemos un gráfico de Yahudá peleando con un león, ¿no? Y aquí tenemos a un corderito o un cabrito que ha sido librado de las fauces del león, que es lo que describe en este Perek. Dice: el Adón me concedió Gesed de gracia en hebreo, en todas mis obras, en el campo y en la casa. Cuando me di cuenta de que podía competir con las siervas en velocidad, casé una y la preparé como comida para mi padre.
Vencía a las gacelas en la carrera y apresaba todo lo que había en la llanura. Me apoderé de una yegua salvaje y la domé. Maté a un león, arranqué a un cabrito de su boca, arrastrando a un oso por las patas lo lancé por un precipicio. A cualquier animal salvaje que se me enfrentaba lo desgarraba como si fuera un perro. Competí con un jabalí, le gané a la carrera y lo destrocé. En Hebrón, un leopardo cayó sobre un perro. Lo agarré por la cola, lo lancé como si fuera un venado y se reventó en dos. A un toro salvaje que pastaba en la región, lo agarré por los cuernos, le di vueltas en círculo, lo cegué y lo aniquilé, derribándolo en tierra. Ahora vamos a ver el Perec 3 y dice... Aquí tenemos otra vez a Yahudá, ¿no?, con su mazo. Dice: cuando avanzaron contra mis rebaños, los dos reyes de los cananeos, cubiertos con corazas y con mucha gente a su alrededor, corrí en solitario contra el rey Ashur. Lo agarré, lo golpeé en sus grebas, lo tiré al suelo y acabé así con él. También eliminé al otro rey, Tafue, que se mantenía a lomos de su caballo. Así dispersé a todo el ejército. Contra el rey Acor, un gigante que lanzaba sus dardos a caballo por delante y por detrás, levanté una piedra de 60 libras. La lancé, golpeé a su caballo y lo maté. Luché contra Acor durante 2 horas y lo maté también. Dividí en 2 partes su escudo y le corté los pies. Cuando estaba despojándole de su coraza, 8 compañeros suyos se dispusieron a luchar contra mí. Enrollé mi capa en mi brazo. Lancé contra ellos piedras con mi honda, maté a 4 y el resto huyó. Jacob, mi padre, acabó con Beelisa, el jefe de todos los Melequim, un gigante forzudo de 12 codos de estatura. Estos 12 codos de estatura son unos 4,8 metros, ¿no? Les invadió el terror y dejaron de hacernos la guerra. Por esta razón no se angustiaba mi padre con la guerra, ya que yo estaba entre mis hermanos, pues había tenido una visión sobre mí, que un malaj poderoso me seguía en todas mis acciones, de modo que no podía ser vencido. Entonces, aquí vemos 2 cosas, ¿no? Un poder sobrenatural protegiendo a Yahudá, y aparte de ello una genética más purificada, ¿no? Por eso es que en el pues transcurrir del tiempo, ¿no?, las genéticas y también lo que son las razas, algunas se han conservado más fuertes que otras, porque la mezcla lo que hace es que degenera un poco la genética, ¿no?, en algunos casos, en otros no, pues la mantiene. Pero es decir que, por decirles algo, si usted tiene un hermano o una hermana o 2 o 3 o 4, puede ser que uno de ellos sea muy fuerte y uno sea muy débil, y otros sean más fuertes o menos fuertes, o siempre hay como diferencias, ¿no? Algunos tienen más habilidades, otros tienen más valentía. Entonces, eso es por la mezcla genética que se ha degenerado. Entonces, sigamos leyendo en el Perec 4. Dice: en el sur tuvimos una guerra más encarnizada que en Shiquem. Me dispuse en orden de batalla con mis hermanos. Perseguí a 1000 hombres y maté a 200 de ellos y a 4 reyes. Me lancé contra ellos sobre la muralla y abatí a otros 2 Melequim. Así liberamos Hebrón y recuperamos a todos los prisioneros de esos Melequim, o de esos reyes. En el Perec 5 dice: al día siguiente nos fuimos a Areta, ciudad fuerte, amurallada e inaccesible que nos amenazaba de muerte. Gad y yo nos acercamos a la ciudad por el este y Reuben y Levi por el occidente y el sur. Los de la muralla pensaron que estábamos solos y se lanzaron hacia abajo contra nosotros. Entonces, secretamente mis hermanos escalaron la muralla ayudándose de clavijas y entraron a la ciudad sin que los enemigos se enteraran. Tomamos la ciudad a punta de espada. Otros habían huido a la torre, pero les prendimos fuego y así nos apoderamos de todo. Cuando nos retirábamos, los hombres de Tafue cayeron sobre nuestro botín de prisioneros. Se lo dejamos a nuestros hijos y luchamos contra ellos hasta Tafue misma. Los matamos, incendiamos su ciudad y pillamos todo lo que en ella había. Vamos al Perec 6. Cuando estábamos cerca de las aguas de Coseba, los hombres de Jovel vinieron contra nosotros en son de guerra. Peleamos contra ellos y matamos a sus aliados, los de Shilón, sin darles la oportunidad de salir contra nosotros. Los de Maquir se nos enfrentaron al 5º día para apoderarse de nuestro botín. Nos lanzamos contra ellos y los vencimos en una ruda batalla, puesto que había entre ellos gran cantidad de valientes. Los matamos antes de que completáramos la subida. Cuando nos acercamos a su ciudad, sus mujeres hacían rodar piedras contra nosotros desde lo alto del monte en que estaba emplazada la villa.
Ocultándonos, Shimeón y yo por detrás, nos apoderamos de las alturas y aniquilamos toda la ciudad. En el Perec 7 dice, al día siguiente nos comunicaron que el rey de la ciudad de Gaas venía contra nosotros con una muchedumbre fuertemente armada. Dan y yo, fingiéndonos amorreos, entramos como aliados en su ciudad. En medio de la obscuridad nocturna vinieron nuestros hermanos, les abrimos las puertas y los aniquilamos a ellos y a sus propiedades. Nos repartimos todas sus riquezas y abatimos sus 3 murallas. Nos acercamos a Timná, donde se había concentrado en su ida las huestes de los reyes enemigos. Me insultaron y me irrité. Me lancé hacia la cima contra ellos, mientras me arrojaban flechas y piedras con sus ondas. Si Dan, mi hermano, no hubiera luchado conmigo, habrían podido matarme, pero nos lanzamos contra ellos con gran ira, y huyeron todos. Yendo por otro camino, suplicaron a mi padre, quien firmó con ellos Shalom. No les hicimos ningún daño, sino que concluimos un tratado y les devolvimos todo nuestro botín. Yo edifiqué Timná y mi padre Rambael. Tenía yo 20 años cuando tuvo lugar esta guerra. Los cananeos nos tenían miedo a mí y a mis hermanos. Aquí tengo unas notas que he puesto antes de continuar con el Perec 8, que dice, todas estas guerras pues fueron que hemos nosotros visto, ¿no? Leído en los Perequim anteriores o en los capítulos anteriores, tienen parte de su origen en una mujer, en Dina, ¿no? Cuando la violaron, que lo hemos visto en una enseñanza anterior. La lujuria, la envidia y el orgullo, ¿no? Sin embargo, también tenemos que notar que había gigantes entre ellos y que además eran pueblos que practicaban el bestialismo y la perversión sexual. Por eso, en muchas ocasiones leemos que Laba pidió destruir incluso animales, mujeres y niños, ¿no? Entonces, el padre sabía que la genética contaminada podía destruir a la genética que estuviese más pura. Y por eso es que él les insistía en que no se contaminaran con genética de otros pueblos, y aparte de eso que habían pecados tan grandes en las gentes, en los pueblos. La Torá no los menciona, se mencionan en otros libros como el de Yashar y en algunos libros apócrifos como estos, que muestran la realidad de las cosas. Entonces el no leerlos a veces mantiene en obscuridad a la gente, ¿no? Recuerden que los cánones han sido establecidos por emperadores y por concilios de gente que muchas veces lo que tenían es el negocio, ¿no? del gobierno y de la religión, ¿no? Que es lo mismo. En el Perec 8 dice, poseía yo muchos rebaños y como mayoral o capataz a Jirá. El Adulami, aquí tenemos el estrón para Jirá, lo he puesto para que lo veamos, y dice esplendor, ya Jirá es esplendor. El Adulami, cuando yo me dirigí hacia él, vi a Barzán, al rey de Adulam, que preparó para nosotros un banquete. Me exhortó a que aceptara a su hija Shua. En otros textos se lee como Besue, ¿no? Como mujer. Ella me parió a Onán y Shelah. En otros también Shelah le llaman Selón. A 2 de ellos los hizo morir Eladón, sin hijos, pero Shelah vivió, y vosotros sois sus hijos. Ahora veamos esta referencia en la Torá, en el Perec 38 de Bereshit. Génesis 38 dice, fue en este tiempo que Yahudá salió de entre sus hermanos y se asentó acerca de un hombre llamado Jirá, que era un Adulami. Allí Yahudá vio una de las hijas de un cierto Kenani cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Ella concibió y tuvo un hijo a quien llamó Ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien llamó Onán. Aquí en mis notas tengo pues que pues podría tomarse como el reino del sur, ¿no? Entonces tenemos que significa vigilante. Ya, entonces vamos a seguir leyendo, y también tenemos más adelante que tuvo a Onán, ya en el 4 dice que tuvo a Onán, y Onán pues significa fuerte, ya. Entonces aunque estos tienen también otros significados, porque esto lo hemos visto en una enseñanza anterior y por eso no quería profundizar, pero ya que los puse, pues aquí tenemos otros significados, que viene de Ur, que significa desnudo. Ya es la misma raíz para y también tenemos otra raíz para Onán, que la tenemos aquí en estas notas que yo tengo, que es el Strong 202, que viene de On, que viene de poder, ya de
esfuerzo, de fortaleza, o sea, esto era vigoroso también, Onán. Entonces, ahí tenemos los significados de Er y de Onán. Y luego dice en el 5, entonces ella concibió aún otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Shela. Y ella estaba en Kesib cuando ella les dio a luz. Yahudá, tomó esposa para Er su primogénito y su nombre era Tamar. Pero Er, el primogénito de Yahudá, era maldito a los ojos de Yahweh, así que Yahweh lo mató. Yahudá dijo a Onán, ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de cera de tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la cera no contaría como de él, así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano, él vertía el semen en la tierra para así no dar cera a su hermano. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Yahweh, así que él lo mató también. Entonces Yahudá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shela crezca, porque él pensó, yo no quiero que él muera también como sus hermanos, así que Tamar fue y habitó en casa con su padre. Al tiempo, Shua, la esposa de Yahudá, murió. Después que Yahudá se había consolado, subió para estar con sus trasquiladores en Timán. Él y su amigo Jiraj el Adulami. Le fue dicho a Tamar, tu suegro ha subido a Timán para trasquilar sus ovejas. Así que ella se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro completamente con un velo y embelleció su rostro, y se sentó a la entrada de Imnaim, que está en el camino a Timán, porque ella vio que Shelah había crecido, pero ella aún no había sido dada a él como esposa. Cuando Yahudá la vio, él pensó que ella era una prostituta, porque ella se había cubierto el rostro, y él no la reconoció. Así que él fue a ella donde ella estaba sentada, y dijo sin darse cuenta que ella era su nuera, ven, déjame dormir contigo. Ella respondió, ¿y qué pagarás por dormir conmigo? Él dijo, yo te enviaré un cabrito del rebaño de carneros. Ella dijo, ¿me darás algo como garantía que lo enviarás o como arras? Él respondió, ¿qué te daré como garantía? Ella dijo, tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella. Entonces fue y durmió con ella y ella concibió de él. Ella se levantó y se fue, se quitó su velo y se puso su ropa de viuda. Yahudá envió el cabrito con su amigo el Adulami para recibir las cosas de garantía de la mujer, pero él no la encontró. Él le preguntó a la gente que estaba cerca de donde ella había estado, ¿dónde está la prostituta que estaba en el camino a Inayim? Pero ellas respondieron, no ha habido ninguna prostituta aquí. Así que él regresó a Yahudá y dijo, no la pude encontrar. También la gente allí dijo, no ha habido ninguna prostituta aquí. Yahudá dijo, está bien, deja que se quede con las cosas para que no seamos avergonzados públicamente. Yo envié el cabrito, pero tú no pudiste encontrarla. Después de 3 meses le fue dicho a Yahudá, Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, ella está preñada como resultado de su prostitución. Yahudá dijo, sácala y que sea quemada viva. Cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro, estoy preñada por el hombre a quien pertenecen estas cosas. Determínate, imploro, de quién son, el sello, el cordón y el cetro. Entonces Yahudá reconoció que le pertenecían. Él dijo, Tamar es justificada en vez de ser yo, porque yo no la dejé ser la esposa de mi hijo Shela, y él nunca más volvió a dormir con ella. Cuando ella tuvo los dolores de parto, fue evidente que iba a tener gemelos. Mientras estaba con los dolores de parto, uno de ellos sacó su mano, y la partera tomó su mano y puso una cinta escarlata en ella, diciendo, este salió primero. Pero entonces él retrocedió su mano y su hermano salió, así que ella dijo, ¿cómo te las arreglaste para romper primero? Por lo tanto, él fue nombrado Pérez, que significa rompimiento. Entonces salió su hermano con la cinta escarlata en su mano y fue el nombre de Seraj. Ya, entonces este Pérez es de donde viene la descendencia del Mashiach, ya, o sea, entre Yahudá y Tamar. Entonces vamos a seguir leyendo y aprendiendo acerca de esto. También les invito a que vean el vídeo que se llama La Orden Elegida. Ahí también se lee esto, ¿no? Y se explica un poco más amplio muchas cosas, otras cosas que no vamos a ver ahora, porque ya las vimos en ese. Entonces aquí tenemos a Esaf con sus arcos y sus flechas, ¿no? Y a Jacob pues recolectando leña y agua y para las ovejas, etcétera, ¿no? Para las cabritas. Durante 18 años desde que llegamos de Mesopotamia, de casa de Labán, mantuvimos Shalom mi padre y nosotros. Mesopotamia significa entre dos ríos. Ya, que es lo mismo, ahí se estaba también contenía a Ur de los caldeos o Ur de los Kasdim. Entonces dice, mi padre y yo mi padre y nosotros con Esaf su hermano e igualmente con los hijos de este.
Cuando pasaron estos años, teniendo yo 40, vino contra nosotros Esaf, el hermano de mi padre, con multitud de gentes valerosas y fuertemente armados. Esaf cayó bajo el arco de Jacob, fue llevado casi muerto al monte Seir y murió cuando se dirigía a Ramna. Esta es una guerra profética de Esaf contra Jacob en los finales tiempos. Nosotros perseguimos a los hijos de Esaf. Tenían estos una ciudad con muro de hierro y puertas de bronce. No pudimos entrar en ella, sino que asentamos nuestro campamento y lo sometimos a asedio. Como no abrían las puertas después de 20 días, ante sus mismos ojos, acerqué una escalera y puse el escudo sobre mi cabeza. Subí entonces recibiendo una lluvia de piedras de hasta 3 talentos de peso. Ya, un talento es igual a 25 a 30 kilos, o sea, 60 libras más o menos, ¿no? Pero subí, entre 40 y 50, digamos. Pero subí y maté a 4 de los más aguerridos entre ellos. Al día siguiente ascendieron Reuben y Gad, mataron a otros 6. Entonces nos pidieron shalom. Nos avenimos al consejo de nuestro padre y los aceptamos como tributarios. Repito, como tributarios. Nos proporcionaban 200 medidas de trigo, 500 de aceite y 1500 de vino hasta que bajamos a Mitzrayim. Mitzrayim es Egipto. Y aquí he puesto yo en mis notas que el pecado intencionado o por ignorancia nos hace tributarios o esclavos, ya que el que no siembra para uno, siembra para otro. La gran ironía es que Esaf mataba cabritos con arco y flecha, mientras Jacob los cuidaba en sus rebaños para luego ser muerto por él mismo. Esaf fue muerto por Jacob, ya por el arco de Jacob y la flecha de Jacob. Entonces sabemos que existe una ley que se llama la siembra y la cosecha, ¿no? Entonces todo se paga. En el Perek 10 dice: después de estos acontecimientos, mi hijo trajo a Tamar. Tamar significa recta, ¿no? Aquí tenemos el Strong y es recta, erecta, dice palmera también. Esta palabra también es muy importante, palmera. Hija de Harán, desde Mesopotamia, otra vez entre ríos, que incluye a Ur de los Kasdim, y la tomó como mujer. Pero era malvado. Esto ya lo leímos en el capítulo de Bereshit, pero lo vamos a ampliar un poco aquí y vamos a entender un poco más acerca de la historia. Dice, era malvado y tenía dudas. O sea, tenía celos infundados de Tamar porque no era de la tierra de Kenán. Un malaj del Adón lo mató durante la noche del tercer día. Él no llegó a conocerla, siguiendo las malas artes de su madre, pues no quería tener hijos de ella. En los días mismos de la fiesta de boda se la di por esposa a Onán, pero por su maldad, no la conoció, aunque vivió con ella 1 año. Cuando lo amenacé, se acostó ciertamente con ella, pero dejaba perecer su esperma sobre la tierra, según la orden de su madre. También él murió por su maldad. Quise luego dársela por esposa a Shelah, pero mi mujer Shua no lo permitió. Quería mal a Tamar porque no era de las hijas de Kenán como ella. Aquí he puesto también algunas notas que dice que el aspecto fundamental de este problema de los hijos de Yahudá se basa en que la mayor fortuna de la cantidad de dinero mayor era de Shua, la cual no quería que el hijo de una mujer no kenaní heredara. Además, se observa que a pesar de la bravura de Yahudá, que era un fortachón, quien gobernaba en sus hijos y en ella misma era su mujer, y tenía prácticamente comprados a sus hijos, por lo tanto ellos no respetaban los mandamientos del Elohim de su padre, sino más bien los mandamientos de libertinaje de su madre y sus Elohim. O sea, ella tenía el poder económico y entonces lo ejercía. En el Perek 11 dice, yo sabía que era malo el linaje de Kenán, pero el impulso de la juventud cegó mi corazón. La vi cuando escanciaba vino. La embriaguez me sedujo y caí a sus pies. Ella, estando yo ausente, se fue y tomó para Shelah, mujer entre las hijas de Kenán. Cuando supe lo que había hecho, la maldije, en medio del dolor de mi alma. Ciertamente ella murió también por la maldad de sus hijos. Entonces aquí, una vez más, la mala influencia de esta madre en contra de su padre y de su raza, no trajeron calamidad a sus propios hijos, hasta incluso la muerte. Entonces aquí tenemos el Perek 12. Como les digo,
Acabamos de leer en el Bereshit también esto en el Perek 38, pero aquí amplía más acerca de Tamar. Aquí tenemos un gráfico de Tamar y de Yahudá, ¿no? Que pues están ahí haciendo su trance. Entonces dice, tras estos hechos, 2 años después, siendo ya viuda, oyó Tamar que yo subía a esquilar las ovejas. Se engalanó de novia y se sentó delante de la puerta en la ciudad de Enán. Pues existe la costumbre entre los amorreos de que la prometida en matrimonio se siente como ramera durante 7 días a la puerta de la ciudad. Actualmente esta costumbre pagana se le llama despedida de soltera, ¿no? Entonces era pues que la mujer podía hacer algunas cosas que no, pues, pero era una costumbre pagana que van en contra de la Torá. Yo me había embriagado y no la conocí por los efectos del vino. Su belleza me sedujo gracias a la forma de sus adornos. Me incliné ante ella y le dije, voy a tu casa. Me respondió, ¿qué me das? Yo le entregué mi bastón, mi cinturón y la diadema real. Me uní a ella y quedó encinta. Sin saber lo que ella había hecho, quise matarla, pero ella me envió secretamente las prendas y me hizo avergonzarme. La llamé y escuché las palabras secretas que, durmiendo con ella, había pronunciado en mi embriaguez. No pude matarla porque la cosa venía de Elohim. Yo me decía, ¿acaso ha actuado con engaño tras recibir de otra las prendas? Pero no me acerqué a ella hasta los días de mi muerte, ya que había cometido esta impiedad en todo Israel. Los vecinos de la ciudad decían, además, que en la puerta no había ninguna prostituta que había venido de otra región y que se había sentado allí durante poco tiempo. Pensé que nadie se había enterado de que yo había ido a su casa. Entonces aquí vemos también a Yahudá recibiendo, ¿no? Recibiendo el dinero por Yahusef. Yahusef, recuerden que fue vendido 2 veces. Eso lo hemos visto en otras enseñanzas, pero también lo veremos más adelante en otra enseñanza. Después de estos sucesos fuimos a Mitzrayim junto a Yahusef a causa del hambre. 46 años tenía entonces y vivía ahí 73. Entonces aquí tenemos el Perek 13 y tenemos pues otra vez este gráfico de Reuben espiando a Bila, ¿no? La concubina de su padre. Dice, porque tiene que ver con eso. Dice, oíd hijos míos lo que os ordena vuestro padre. Guardad todas mis palabras para que cumpláis los preceptos del Adón y obedezcáis los mandamientos del Adón Elohim. No caminéis tras vuestros deseos, ni según los pensamientos de vuestras mentes, con el orgullo de vuestros corazones. No os vanagloriéis con la fortaleza de vuestra juventud, porque también eso es malo ante los ojos del Adón. Yo me había gloriado de que durante mis guerras no me había engañado ningún rostro de mujer hermosa, y había colmado de oprobios a Reuben a causa de Bilha, la mujer de mi padre, pero los ruaquim de la envidia y la fornicación se dispusieron contra mí hasta que caí ante Shua, la kenanita, y ante Tamar, la esposa de mis hijos. Decía yo a mi suegro, deliberaré con mi padre y así aceptaré a tu hija. Pero él no quiso y me mostró una cantidad inmensa de oro a disposición de su hija, ya que era rey. Está hablando de cuando se casó con Shua, ya que era rey. La adornó con oro y perlas e hizo que ella, luciendo toda su belleza, nos escanciara en el banquete. El vino desvarió mis ojos y el placer cegó mi corazón. Enamorado de ella, caí y transgredí el mandamiento del Adón y de mis padres tomándola como mujer. Pero el Adón me pagó de acuerdo con los designios de mi corazón, puesto que no sentí alegría con sus hijos. En el Perek 14 dice, hijos míos, no os embriaguéis de vino, porque éste aparta la mente de la verdad, la impulsa al ímpetu del deseo y conduce los ojos hacia la perdición, pues el ruaj de la fornicación utiliza el vino como servidor para proporcionar placer a los sentidos. Ambos roban también la fuerza del hombre. Si alguno bebe vino hasta embriagarse, éste excita su mente hacia la fornicación por medio de sucios pensamientos y caldea su cuerpo para la unión carnal. Y si se halla presente la causa del deseo, comete el pecado sin el menor pudor. Así es el vino, hijos míos, porque el borracho no se avergüenza ante nadie. A mí pues me extravió también él para que no sintiera vergüenza ante la muchedumbre de los ciudadanos. A los ojos de todos
me incliné ante Tamar, cometí un gran pecado y levanté el velo de la impureza de mis hijos. Por culpa del vino no sentí respeto del mandamiento de Elohim y tomé como mujer a una kenanita. Por ello, el que bebe vino necesita inteligencia, hijos míos, y esta es la sensatez en la bebida. Beber solo mientras se mantiene la decencia, pero si se pasa esta frontera, irrumpen en la mente y suscita al ruaj del error y hace al ebrio hablar lo indecoroso, transgredir la Torá sin sentir vergüenza, incluso gloriarse en el deshonor, juzgándolo algo hermoso. En el Perek 15 dice: el fornicario no siente que sufre daño ni se avergüenza cuando pierde la honra. Uno que fornica, aunque sea rey, queda desposeído de la realeza, pues resulta esclavo de la fornicación, tal como me ocurrió a mí. Entregué mi báculo, o sea, mi cayado, es decir, el apoyo de mi tribu, mi cinturón, es decir, mi poderío, y la diadema, o lo que es lo mismo, la honra de mi reino. Luego, arrepentido de ello, ni gusté del vino ni de la carne hasta mi senectud, ni gocé de ningún tipo de alegría. El malaj del Adón me indicó que las mujeres dominan siempre tanto al rey como al mendigo. Al rey lo despojan de su honor, al valiente de su energía y al menesteroso hasta del más pequeño sustento de su pobreza. Perek 16. Guardad pues, hijos míos, el límite del vino, pues hay en él 4 rubaquim malvados: el del deseo, el del ardor, el del libertinaje y el del lucro infame. Si bebéis vino en momentos de alegría, hacedlo con temor de Elohim y guardando la compostura. Si no bebéis con esta disposición y se aparta de vosotros el temor de Elohim, vendrá luego la embriaguez y con ella se introducirá la desvergüenza. Si no guardáis la compostura, no bebáis en absoluto, para que no pequéis con palabras ultrajantes, en peleas, calumnias y transgresiones de los mandamientos de Elohim, pereciendo antes de la hora. El vino descubre a los extraños los secretos de Elohim y de los hombres, al igual que yo revelé los mandatos de Elohim y los secretos de mi padre Jacob a Shua, la kenanita, a quien Elohim ordenó no desvelárselos. Aquí tenemos en Matías 7:6 que dice: no des lo kadosh a los perros, ni le eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, las pueden pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. Entonces, es muy importante Ají Mahayot, que dice: el vino es causa de disputa e intranquilidad. Entonces, es muy importante que entendamos que cuando nosotros descubrimos cosas en la palabra, muchas veces nos emocionamos tanto que queremos pues convertirnos en maestros, ¿no? y compartir muchas veces con otros, pero muchas veces las otras personas, cuando nos escuchan, nos miran con cierta mirada de recelo y con cierta extrañez. Eso es uno. Y lo otro es que a veces uno le revela cosas a la gente, como estos libros y otras enseñanzas que tenemos, y la gente lo que hace es criticar, o incluso a veces hasta insultar o denigrar, o señalar, juzgar y decir esto no está bien, esto no es lo que dicen las religiones oficiales, y entonces no lo entienden. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, Ají Mahayot, que están transgrediendo la Torá, y yo se lo voy a decir claramente cómo. Están comiendo mucho cerdo, entonces, y lógicamente eso propicia que los sheidim pues puedan estar más cómodos en esos cuerpos, y lo mismo es pues besando la boca de los perros, ¿no? Hay un dicho que dicen los veterinarios, que por supuesto no lo pudieron haber inventado otros, que dicen que la boca de un perro es más limpia que la boca de un humano, pero ya sabemos los perros dónde pasan lamiéndose. Ahora, el que por su misma lógica no puede entender eso, es porque le falta algo, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo puede ser más limpia la boca de un perro que pasa lamiéndose y lamiendo a otros que la nuestra? Que bueno, al final pues son nuestras propias bacterias las que tenemos, ¿no? Pero eso se lo han inventado pues para no decir que los perros producen enfermedades y otro tipo de cosas, y sobre todo que afectan la genética, para que los ruajim tengan más acceso a los humanos, y a la vez también los ruajim, los sheidim, en este caso los demonios, habitan en animales inmundos, que la Torá los dice claramente que no hay que tenerlos dentro de las casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero eso está ahí. Veamos en el Perek 17, dice, aquí tenemos a un gráfico de Yahudá, ¿no?
pues ya sabemos que es parte de la tradición Yahudim, ¿no? El vender a sus hermanos y a sus amos. Os ordeno pues, hijos míos, que no pongáis vuestro amor en el dinero, ni dirijáis vuestra mirada a la belleza de las mujeres, porque por el dinero y la hermosura me extravié con Shua, la kenanita. Yo sé que por culpa de esas dos cosas vosotros, mi raza, caeréis en el mal. Sé también que esas dos cosas echarán a perder a los sabios de entre mis hijos y harán que mengue el reino de Yahuda, que me otorgó el Adón por la obediencia a mi padre. Esto es un poco irónico, ¿no? Porque dice que el Adón le otorgó por la obediencia a su padre, pero luego lo desobedeció y tuvo grandes consecuencias, que es la que estamos hablando. Pues nunca entristecí a Jacob, otra vez, mi padre, ya que ejecuté todo lo que él me ordenó. Abraham, el padre de mi padre, me prometió en su bendición que había de reinar en Israel, y del mismo modo me bendijo Yishak. Yo sé que de mí se establecerá la realeza. Es cierto, eso se lo prometieron, pero después de eso él falló. Y no es que le haya sido quitado, pues simplemente es que se produjo una degeneración, ¿no? Un cambio de planes o una desviación de los planes. Como yo siempre les digo a Jim Hayot, el Padre tiene grandes planes para todos, pero muchas veces somos nosotros los que le hacemos caso al enemigo, y entonces estos planes pues muchas veces no se concretan, incluso llegamos hasta morir. Y a veces quienes gozan de esos planes que el Padre tenía pues son nuestros hijos, porque nuestros genes van ahí, ¿no? Entonces muchos hemos probado o somos probados en nuestro amor al dinero, y algunos, cuando se les pregunta por qué no dieron al necesitado, lo que dicen es que yo no sabía que él estaba en problemas, yo no sabía que él no tenía trabajo, yo no sabía que él, etcétera, ¿no? Que él tenía una familia, yo no sabía que mi familiar incluso, ¿no? Que mi madre, que mi hermana no tenían para comer. Pero no les preguntan. Ahora, si llegan a saberlo, dicen: no deberías de pedir, porque el Abba te va a recompensar por tu sufrimiento. Tú simplemente da y no pidas, etcétera, ¿no? Entonces, y miran mal a las personas que piden o que solicitan ayuda, cuando realmente en su corazón pues no hay ningún deseo por colaborar, ¿no? Entonces, es decir, con esta gente no se queda bien, ni pidiendo ni quedándose callado, porque son gente que pues tienen mucho amor al dinero, y más que amor al dinero, tienen mucho amor para ellos, y que está bien amarse a uno mismo, pero no tienen nada de amor para su prójimo, ¿no? Entonces, en general, la gente que critica el dar y cierra su mano, con lo que se queda es con un puño endurecido. Recuerden que los médicos dicen también que el corazón tiene el tamaño de un puño cerrado, pero hay que abrirlo, ¿no? Entonces, Yahudá se endureció con el oro de Shua, pero su siembra trajo muchos frutos de ablandamiento forzoso durante toda su vida, hasta abrir totalmente su corazón y comprender que el dinero lo necesitamos todos, pero que el dinero tampoco es de nadie. Entonces, aquí tengo la foto de Hanoch, porque una vez más el patriarca este patriarca menciona aquí el libro de Hanoch en el Perek 18. Dice: también he leído en los libros de Hanoch, el Sadik o el justo, ¿no?, las maldades que cometeréis en los días postreros. Guardaos pues, hijos míos, de la fornicación y del amor al dinero. Escuchad a Jacob vuestro padre, porque tales cosas os apartan de la Torah de Elohim y ciegan las deliberaciones de la mente. Inculcan el orgullo y no permiten al hombre apiadarse de su prójimo. Privan al alma de toda bondad y lo constriñen a trabajos y labores. Le roban el sueño y le consumen las carnes. Ponen trabas a los sacrificios a Elohim. No se acuerdan de su Halel. Halel es alabanza, ¿no? No obedecen las palabras de los Nevim. Nevim son profetas, y odian los discursos piadosos, sirviendo a dos pasiones contrarias a los mandatos de Elohim. El hombre no puede obedecer a la divinidad. Aquellas ciegan su alma y camina durante el día como si fuera de noche. En el Perek 19 dice: hijos míos, el amor al dinero conduce a los ídolos. Los hombres engañados por él creen en Elohim ajenos, o dioses que no son. La avaricia hace caer en el desvarío al que la posee. Por el dinero perdí yo a mis hijos, y habría muerto sin ninguno, a no ser por la penitencia de mi carne, la humildad de mi alma y las tefilot, las plegarias de Jacob mi padre. Pero el Elohim de mis padres, compasivo y misericordioso, me perdonó, porque obré por ignorancia.
El príncipe del error me cegó y no tuve en cuenta cómo el hombre y la carne están corrompidos por el pecado, pero aprendí mi debilidad cuando pensaba que era invencible. Entonces la ignorancia a veces nos ayuda delante de Elohim, pero también dice en Ibrim que el que pisoteara la sangre del Mashiach, pues ya no tiene más que una horrenda expectación de ardor de azufre y fuego, ¿no? Es importante también Ahim y Ahayot. Ahim es hermanos, Ahayot es hermanas, Ah es hermano en singular. Dice, es importante notar en mis notas que el dinero nos hace sentir seguros si lo tenemos e inseguros si no lo tenemos. Cuando estamos enrolados en los negocios del mundo, ya sea que tengas poco o mucho, es la actitud y la generosidad del corazón la que te hace agarrado o generoso. Yahshua llegaba a las casas de los generosos, pero no necesariamente ricos. Muchos de los que le recibieron no lo recibían solo a él, sino también a los 12. Eso es admirable hasta para una persona rica. Yahshua, por supuesto, no pedía, sino que esperaba el agradecimiento y el honor de las personas. Muchos no le daban honor por ser Elohim, sino que le daban honor porque simplemente tenían un corazón agradecido e inteligente para dar honor al que honor merece. Entonces, en muchas partes del Tanaj no se dice que Yahshua andaba pidiendo, obviamente, ¿no? Pero, ¿por qué hay que pedir? ¿Por qué hay que pedir? ¿Por qué se tiene que ser tan duro para que le estén pidiendo a uno? Uno tiene que dar sin que le pidan. Conozco a una persona que es así. Se llama Alexis Gómez, que da sin que le pidan. Y es un hombre que sin duda tiene pues un llamado del Ruach muy grande, ¿no? También conozco a otro que se llama Alejandro Salinas, que también es un hombre que a veces da sin que le pidan. Sabed pues, hijos míos, que 2 Ruachim tienen su asiento en el hombre, el de la verdad y el del error. En medio de ellos se halla el Ruach intelectivo de la mente y se inclina a donde quiere. Las obras de la verdad y las del error están escritas sobre el pecho del hombre y el Adón conoce cada una de ellas. No hay momento en el que puedan pasar inadvertidas las obras humanas porque están grabadas ante el Adón sobre el pecho, en sus huesos. El Ruach de la verdad da testimonio de todo lo bueno y acusa de lo malo. El pecador queda envuelto por el fuego de su propio corazón y no puede levantar su rostro hacia el Shofet. Shofet viene de Shoftim, ¿no? Bueno, más bien Shoftim viene de Shofet, que son jueces, ¿no? Shofet es juez, también Dan es juez, ¿no? Entonces, en el Perek 21 dice, ahora, hijos míos, amad a Levi, para que permanezcáis en pie, no os levantéis contra él, para que no perezcáis. A mí me otorgó el Adón el Malhut, pero a él el ministerio, subordinando el primero al segundo. A mí me dio lo terrenal, a él lo celestial. Como supera el cielo a la tierra, así aventaja el Jacoanimo, el sacerdocio, no el ministerio de Elohim, a la realeza terrena. Si primero no se aparta del Adón por el pecado, ni se ve dominado por la realeza terrestre. A él y no a ti ha elegido el Adón para acercarse a él, para comer de su mesa y de sus primicias, las delicias de los hijos de Israel. Tú reinarás en Jacob y serás para ellos como el mar, como en el piélago los justos y los injustos son llevados a un lado a otro, los unos como cautivos y los otros enriqueciéndose. Así habrá en ti toda clase de hombres, unos sufrirán peligros y caerán prisioneros, otros se enriquecerán por la rapiña. Los reyes serán como grandes cetáceos, tragándose a los hombres como peces, esclavizarán a los libres, hombres y mujeres, y expoliarán casas, campos, rebaños y riquezas. Llenarán impíamente los buches de siervos e ibis, con las carnes de muchos adelantarán en la maldad, enorgulleciéndose en su avaricia. Serán falsos profetas como huracanes, y perseguirán a todos los saduquim. En el Perek 22 tenemos y dice, el Adón atraerá sobre ellos divisiones de unos con otros y habrá continuas luchas en Israel. Mi Malhut acabará entre gentes extrañas hasta que venga la salvación de Israel o la Yeshua, hasta la venida del Elohim Sadik o del Elohim justo, para que Jacob y todos los pueblos puedan descansar en Shalom.
Él guardará la fortaleza de mi Malhut para siempre, pues el Adón me juró solemnemente que permanecería la realeza de mi descendencia en todo momento o por siempre. Malhut significa reino. En el Perec 23 dice: siento mucha pena, hijos míos, por las inmoralidades, magias y actos idolátricos que ejecutaréis contra el Malhut, siguiendo los pasos de adivinos, démones y errones augurios. Haréis de vuestras hijas bailarinas y cortesanas y os mezclaréis con las abominaciones de los Goyim. Por ello atraerá el Adón sobre vosotros hambre y peste, muerte y espada vengadora, asedio de ciudades, perros que desgarran las carnes de sus enemigos, insultos de los amigos, perdición e inflamación de ojos, aniquilación de los hijos, rapto de las esposas, rapiña de vuestros bienes, incendio del templo de Elohim, desolación de vuestra tierra y cautividad entre los gentiles. De entre vosotros castrarán los eunucos para sus mujeres, pero cuando os volváis al Adón con un corazón perfecto, arrepentidos y caminando según los mandamientos de Elohim, os visitará el Adón con Rajem y os sacará de la esclavitud de vuestros enemigos. Rajem es misericordia, ¿no? En el Perec 24 dice: después de esto se levantará en Shalom un astro del estirpe de Jacob, y surgirá un hombre de mi semilla como Shemesh Sadik, o como sol justo, caminando junto con los hijos de los hombres en humildad y Tzedká. Tzedká es justicia, y no se hallará en él ningún pecado. Los cielos se abrirán para él, para verter las ubrajot del Ruach, ubrajot de bendiciones. Ruach es espíritu, del Abacadosh, Abacadosh es Padre Santo. Él mismo derramará también el Ruach de Rajem sobre vosotros, o de Gesed. Seréis sus hijos en la verdad y caminaréis por el sendero de sus preceptos, los primeros y los últimos. Este es el retoño o el netzer del Elohim Altísimo y la fuente misma para vida de todo ser humano. Brillará entonces el cetro de mi reino y de vuestra raíz nacerá un tallo, ya la vid, en él surgirá un cayado o un báculo sadik o justo, para que los goyim o los gentiles, para hacerse de acá, Tzedká ya les he dicho que es justicia, y salvar a cuantos invoquen al Adón. En el Perec 25 dice: luego volverán a la vida Abraham, Yishak y Jacob y mis hermanos y yo seremos jefes de nuestras tribus en Yisrael. Leví el primero, yo el segundo, el tercero Yahusef, el cuarto Benjamín, el quinto Shimeón, el sexto Yisakar, y así sucesivamente todos. El Adón. En el Perec 26 dice: guardad pues, hijos míos, toda la Torah del Adón, porque hay una esperanza para todos los que hacen rectos sus caminos. Les dijo: hoy muero ante vuestros ojos con 119 años. 11:9, ¿no? No me enterréis con un vestido lujoso, ni me abráis el vientre, porque tales cosas hacen los Melekim. Sino conducidme a Hebrón con vosotros. Tras haber dicho estas palabras, se durmió Yahudá. Sus hijos hicieron según lo que les había ordenado y lo enterraron en Hebrón con sus padres. Entonces, aquí tenemos el testamento, ¿no?, de Yahudá, y pues coincidencialmente tiene 26 perequim. Esto yo lo he puesto así como con un poco de ironía, ¿no? Porque ¿qué es lo que suma el tetragrama de nuestro Abacadosh? Ya 26. También lo que suma Kaboth, la palabra Kaboth. Y pues esa es la historia de Yahudá, o el testamento de Yahudá. Entonces para que aprendamos, veamos también un poco más en Matillaj 27 del 1 al 10 dice: temprano en la mañana todos los Kohanim y ancianos se reunieron para planear cómo llevar a cabo la muerte de Yahshua. Entonces lo encadenaron, lo condujeron fuera y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Yahudá, quien le había traicionado, vio que Yahshua era condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales Kohanim y a los ancianos, diciendo: he pecado en traicionar a un hombre inocente y entregarlo a la muerte. Ellos respondieron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema. Arrojando las monedas de plata en el lugar Kadosh, se fue y se ahorcó. Los principales Kohanim recogieron las monedas de plata y dijeron: es prohibido poner esto en el tesoro del templo porque es dinero ensangrentado. Así que decidieron usarlo para comprar el campo del alfarero para cementerio de los extranjeros. Así es como llegó a llamarse el campo de sangre.
el nombre que tiene todavía, ¿no? Entonces lo que el profeta Seharjah habló fue cumplido, y ellos tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio que los Kohanim de Israel acordaron pagar por él, y usarlas para comprar el campo del alfarero, tal como Yahweh me ordenó. Entonces el alfarero, aleluya, nosotros somos las vasijas. Aquí quiero darles una opinión, porque ha surgido alguna pregunta, ¿no?, en los grupos que yo administro, y es acerca de si Judas o Yahudá, de Keriot, Judas el Iscariote, como le llaman, fue salvo. Obviamente la respuesta final solo la tiene el Adón. Sin embargo, mi opinión es que sí. ¿Por qué? Porque primero dice que devolvió el dinero, se arrepintió, ya le llenó la conciencia de remordimiento, y después fue y trató de solventar el problema, y el enemigo le dijo que se ahorcara. Entonces, sin embargo, cuando la gente se ahorca, yo nunca me he ahorcado, pues espero nunca hacerlo, ¿no? Pero no se mueren inmediatamente, sino que pasan por unos segundos, y entonces puede ser que él pues se haya arrepentido o haya pedido perdón antes de hacerlo. 1, 2. Pues también existe la otra parte de esto, es que dice que si no confiesas con tu boca que Yeshua es el Adón y que Elohim lo resucitó de los muertos, pero te hay que confesarlo con la lengua, con la boca, ¿no? Entonces, de lo contrario no cuenta. Ahora, aquí entra pues la parte de los mudos o los sordomudos, ¿no? Que cómo hacen eso. Entonces, obviamente a ellos no se les tomaría en cuenta. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque también en el libro o en la enseñanza que se llama Yahusef el Constructor, también habla de que los Sheidim dejan mudos a las personas al final de su vida, ya cuando están enfermos, ya cuando ven que su alma está a punto de salirse. Ellos no permiten que la gente se arrepienta. Esto es porque a muchos dicen, yo cuando me esté muriendo me voy a arrepentir. Entonces hay algunos que ya no pueden, que los Sheidim toman poder, porque como están tan débiles de Ruach, están tan débiles que ya ellos ya están como tomando posesión del cuerpo, porque cuando el alma se sale, que es lo que hacen los brujos, que la uno reprenda, ¿no? Cuando sacan el alma, hacen lo que le llaman desdoblamiento, sale del cuerpo de las personas, entonces los Sheidim se meten. Entonces ellos incluso corren el riesgo de que los Sheidim no les devuelvan el cuerpo. Entonces, por eso es peligroso también, incluso eso de la mente en blanco y todo eso, ¿no? Entonces, pero recuerden que los Sheidim perdieron su cuerpo ya, entonces su capacidad de metamorfosearse en cuerpos humanos, y entonces por eso es que les gusta andar habitando hasta en cerdos y en perros, ¿no? Y en otros animales. Entonces, pues yo quería darles esa opinión de que es posible que se haya salvado, aparte de que recuerden que no se habla, o sea, se dice que se escogió a Matillaj, o Matías, como le dicen, ¿no? Y también al mismo Shaul lo ponen como el Sheliach, que era como el sustituto, ¿no? de Yahudá también. Sin embargo, la Tanaj no dice nada de eso, aparte que Shaul ya era parte de la tribu de Benjamín. Entonces, aunque todos eran aparentemente de origen yahudí, pero Yahudá representa a la tribu de Yahudá, y que va a gobernar en el futuro, ¿no? Entonces, pues puede ser. Ahora, la lección ha sido muy grande. En Matillaj 26, del 27 al 29, dice: también tomó una copa de vino, pronunció una verajá, la dio a ellos, diciendo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Entonces la sangre, que es el vino, ¿no? Por la mujer infiel que somos nosotros, que siempre, ¿no? Por desobediencia al Padre. Antes que nada, quiero decirles a Jimajayot que lo que he dicho acerca de Yahudá o de Judas, de Keriot, Judas Iscariote, es una opinión, ¿ya? Porque luego me dicen, ¿por qué dices que Judas fue salvo? Si la Biblia, si aquí, que allá. Entonces eso es solo una opinión. Pues la última palabra la tiene solamente siempre nuestro Abba, ¿no? En Yesayaj 1:18 dice: y vengan ahora, dice Yahweh, razonemos esto juntos, aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Aleluya. El Padre siempre tiene rajem de nosotros, Gesed.
Toda la potencia y superioridad física e intelectual y todo el dinero suyo y de su mujer no le sirvieron de mucho a Yahudá al momento de emitir juicios, los cuales estaban obscurecidos por su avaricia. Entonces juzgó mal, hizo mal las cosas, ¿no? Yahudá vendió a su hermano Yahusef, que también representa al Yeshua o al Salvador, ¿no?, por dinero, y más tarde necesitó de él para no morir de hambre, ya a los 40 años, a los 40 y tantos, ¿no? Entonces, Yahudá también vendió a Jacob, su padre, al casarse con Shua. Más tarde sus hijos lo vendieron por la misma mujer con la que él traicionó a su señor. En este su señor, pongo señor, no pongo Adón, porque su señor era Jacob, su amo, bueno, su Baal, o sea, su señor era Jacob, porque le debía fidelidad al padre, ¿no? Honra. Yahudá, el hijo de Jacob, se dio cuenta que se había puesto él mismo una soga al cuello con aquella familia. Aleluya. La Shua era perversa, que también nos representa a nosotros, ¿no? Yahudá, en su papel de religión masculina, supuestamente dominante, se vio manipulado por Shua en su papel de religión femenina, que dominaba por el poderío económico que tenía, ¿no? Ambos estaban llenos de avaricia y no estaban dispuestos a ayudar a los más pobres. Tamar tuvo que venderse como prostituta debido al mal corazón de Yahudá, Shua y sus hijos. Esto representa al Mashiach como Mikdash puro que fue vendido por Yahudá, y los Yahudim como alguien impuro de su cuerpo. Todo debido al mal corazón de su pueblo, por el cual él murió para dar una descendencia eterna. Aleluya. Shua estaba desperdiciando la oportunidad de perpetuar una estirpe kadosh y eterna por su avaricia. La misma historia desde Yahusef el patriarca, Eliyah con Ahab y Jezebel, ¿no?, que también quien mandaba era Jezebel. Cuando existía Eliyah, Yahshua con el Sanedrín, Herodes y el dragón, Roma, hasta la actualidad con las dos grandes religiones dominantes de Occidente. Aunque estas dos religiones se han inventado todas las demás para tener competencia controlada, hacen víctimas a todos los necesitados por su sed insaciable por tener cada vez más y más, para tenerlo acumulado en grandes bodegas, mientras más y más personas mueren de hambre en muchos países. Es ridículo lo que pagan hasta por un jugador, ¿no?, que es una persona simple. Hay bomberos que salvan muchas vidas, enfermeras y médicos a los cuales deberían de pagarle millones, y se lo pagan a alguien que mete un gol, le pega una patada a una pelota, ¿no? Y ese le pagan millones porque mete 30 goles en la temporada, y el médico que salva 60 vidas en el año le pagan una miseria, y si es posible hasta lo quieren dejar sin jubilación. El mundo después se pregunta por qué pasan las cosas. Recuerden, Ahim Hayot, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro entorno más cercano, ya que el mundo no podemos cambiarlo, a menos que nos nombren, pues, rey del mundo, ¿no? Y hasta donde puedas llegar, si puedes llegar más allá, tu comunidad, tu familia, etcétera, ¿no? Lo demás, pues lo solucionarán los demás del cuerpo del Mashiach, es decir, los que estén en cada región. Recuerda que el Abba no necesita nada de nosotros. Cuando él pide algo, es simplemente porque quiere que te autodescartes tú mismo y pases por un filtro como un camello por el ojo de una aguja. Entonces tú decides qué acción o qué reacción tomas cuando te pide. Porque cuando se nos pide, ya les digo yo que vienen hasta insultos, viene todo tipo de reacciones, como les decía yo en la enseñanza anterior y les vuelvo a decir. Ahim Hayot, el diezmo, escúchame bien lo que te voy a decir, porque esto es un tema muy peliagudo, ¿no? Entonces, el diezmo no está puesto como mandamiento. Escucha bien lo que te digo, el diezmo no está puesto como mandamiento. Sin embargo, recuerda que son 10 mandamientos principales, o de los que se derivan los demás, como la muestra, la yod mitzvot. Aleluya. Ahora, ¿por qué no ha sido puesto como mandamiento? Pues porque el Padre lo que quiere es voluntad, libre albedrío, generosidad sin necesidad de pedir. Aleluya. Pero bueno, ese es un tema aparte.
y aunque tiene que ver siempre con la avaricia, siempre tiene que ver con la falta de generosidad o con la generosidad. Sin embargo, pues nosotros, Ajim Hayot, tenemos que agradecer a nuestro Padre porque Él es generoso con nosotros. Así que, siendo nosotros como Shua, ¿no? Y vendiéndonos como Tamar para obtener algo, Él tuvo Gesed, tuvo Rahem de nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre, por siempre y para siempre. Baruch Hashem, aleluya. Te damos toda Kabod, Halel y Tehilá a ti que eres el único que la merece, Padre. No tenemos ningún argumento en nuestras vidas para conquistarte. Pero tú nos conquistaste con tu gran amor. Con una entrega incondicional que no mereciendo nos hiciste dignos de entrar en una casa llena de kabod, llena de esplendor, demostrando a todos los seres, arriba, abajo y debajo de la tierra, el gran corazón que tú abres para una esposa que ha cometido toda clase de infidelidades delante de ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Nos arrepentimos delante de ti, porque no tenemos ninguna justificación más que la sangre. Ese vino en la copa de tu ira derramada, total y plenamente sin detener tu mano, sobre nuestro Salvador, sobre Mashiach. Castigaste al justo por salvar a la injusta. Latigaste su espalda y la destrozaste para derramar tu ira sobre él, sobre ti mismo, para que la prostituta quedara libre. Solo podemos decirte Todá Rabá, darte el mayor agradecimiento de nuestras almas, porque cada pecado que cometemos más que atentar contra ti, atenta contra nosotros mismos. Levantamos nuestras manos o ponemos nuestra frente en el piso y te decimos: perdónanos, Padre, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Y a la vez también te decimos Todá Rabá por hacernos dignos de poder entrar tomados de tu mano a tu casa. Es algo incomprensible para nuestra mente. La única explicación que encontramos es que nos amas de una manera extrema.
Padre. Hacemos teshuvá delante de ti, reconociendo que solo en ti tenemos la libertad de nuestras faltas. עשינו לך מנוי רבי מאיר מוישה אוי 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 וכובסו Dirígenos. עשינו לך מנוי רבי מאיר Pedimos que tengas rajem de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros padres, de nuestros familiares cercanos y lejanos. Bendito sea tu nombre, Padre. Sabemos que nos observas desde cerca, cada día, cada momento. Sabemos que estás enamorado de nosotros por tu forma de actuar, por tu fidelidad, Padre. Perdónanos y límpianos una vez más. Guíanos hacia toda verdad a través de tu palabra y los otros escritos. Baruch Hashem. Beshem Yeshua HaMashiach. Toda Rabá por escucharnos. Te pido, Padre, que sanes toda enfermedad de cáncer, le echo fuera en el nombre de Shem Yeshua HaMashiach. Todo dolor de cabeza, toda migraña, la reprendo por el poder de tu sangre en la Tau. Esa enfermedad de hace tiempo en el estómago, limpia, es limpia, es quitada. Ese ruajim que causaba esa ceguera es echado afuera. Ese dolor en el oído que atormenta cada noche. A ti te hablo y te digo, ruajim inmundo, si eres más fuerte que la sangre, puedes quedarte, pero si no, tienes que irte ahora. Tienes que irte ahora. Tienes que irte ahora. No hay nada más fuerte, ningún poder existe más fuerte que la sangre. Que la sangre derramada en la Tau por amor. Aleluya. Nos apoderamos de tus promesas que ahora nos pertenecen, porque rompiste toda maldición, rompiste toda maldición. Viniste a buscarme, me encontraste hundido, me sacaste, me sentaste a tu mesa. Ningún espíritu inmundo puede estar en tu mesa. Oh, sí, sí. Baruch Hashem. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Provee, bendice, establécete en las vidas
de mis hermanos, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Europa, por Asia, por África, por todos los países del mundo, Padre, hasta donde llega esta señal. Bendito, bendito, te amamos, exaltamos tu nombre, te honramos, reconocemos tus méritos y nuestra necesidad de limpieza. Toda Arabá. Bendito tu nombre para siempre y por siempre. No permitas, Padre, que te cambiemos por el materialismo. No permitas que vendamos a nuestros propios hermanos por avaricia. Tú eres el único digno. Tú eres el único que merece reconocimiento y honra. Tú eres el que ha salvado nuestras almas, el que nos da esperanza, el que nos da shalom, el que hace crecer nuestra emuná cada día. Que podamos, Padre, ser fuertes como tú lo eres. Baruch Hashem, aleluya. Bendito, bendito Cordero. Bendito es Yeshua HaMashiach. Toda Arabá. Lucha, mantente firme, avanza. Agradece, levanta tus manos como una menorá y dile Toda Arabá, Abba, Toda Arabá. Porque este día tengo mis manos y mis pies, tengo mis ojos
Todavía puedo hablar para decirte Baruch Hashem, aleluya. Porque hoy puedo decirte con mis labios, mientras levanto mis manos, bendito sea el Cordero. Bendito, bendito, bendito sea el Cordero vencedor. Bendito sea el Cordero vencedor. Recuerda, Ahim Hayot, que la Nitzahon, la victoria, está asegurada en sus manos. Recuerda que la sanidad, desde el momento en que tú la invocas, llegará, tarde o temprano llegará. La liberación llegará, tarde o temprano. Pero llegará, la provisión llegará, siempre llega. Esa persona por la que has estado pidiendo una respuesta te será concedida, porque nunca el Padre ha fallado. No sabe fallar, no sabe cómo se falla, no sabe cómo se cometen errores. Él es perfecto. Hasta su sacrificio, sus escrituras, la revelación que te da cada día es perfecta. Confía en su perfección. Confiemos. Confía. Confía en su perfección. Confía en su perfección. No confíes en tus dolores, en tus tristezas. No confíes en esos pensamientos de derrota. No confíes en esas palabras que te dicen cosas negativas. Confía en su perfección. Confía en su perfección. Confía en su perfección. Confía en su perfección. Aleluya. Baruch Hashem, aleluya. Aférrate al hombre perfecto llamado Yeshua HaMashiach. Proclama ese sacrificio perfecto que te ha dado todo. Ese sacrificio perfecto que cambia gobiernos. Aleluya. Que toma personas que no valen nada y las convierte en sobresalientes. Aleluya. Que te mira a los ojos y te dice: todo el mundo
mundo, hasta tus padres y tus hermanos no confían en ti. Pero si tú confías en mi sacrificio, verás cómo mi mano te levanta, sacándote del barro y poniéndote en un lugar exaltado para que mi nombre sea reconocido en ti. Aleluya. Baruch Hashem, aleluya. Baruch Hashem, aleluya. Confía en su sacrificio. Confía en su sacrificio. Confía en que Él tenía un plan cuando vino a entregarse por ti y por mí. Y ese plan no puede fallar. No puede fallar. Ese plan no puede fallar. Porque Él te ama. Porque Él nos ama. Porque Él es un Padre amoroso. Abba, te pido de manera especial por aquellas personas que tú has tocado, que tu Ruach HaKodesh ha impulsado para apoyar siempre o en cualquier momento este ministerio que tú has puesto, que han decidido confiar en tu sacrificio y en este ministerio por amor a tu nombre. Dales una ubrajot doble o triple muy especial por tomarse la tarea de llevar tu luz a través de este ministerio, a través de esta voz. Bendícelos, bendícelos, fortalécelos, limpia su camino. Baruch Hashem, aleluya. Bendito seas tú, hombre. Sé cabeza y no cola. Bendita, bendita seas tú, mujer, que sigues confiando en tu amo, en tu Adón, a pesar de la cantidad de circunstancias y de dardos que están a tu alrededor. Mantente firme. Bendito seas tú, joven, que cree en un futuro, que sabe que va a cambiar el destino de una nación, de una familia, de un pueblo o del mundo mismo. Apártate, apártate del mal, apártate de todos los pecados. Sé esforzado y valiente. Bendito seas tú, niño. Aleluya. Lee la Torá, apréndete las letras del alefato hebreo.
y los versos que te gustan del Tanaj, y los que no te gustan también. Benditos, benditos, benditos sean ustedes, amén. Baruch Hashem, aleluya.